coleccionables, son 12 y comienza a divertirte con tus amigos. Ve a McDonald's y prepárate para combatir en el legendario mundo de Multiversus. Voces que día a día deben ser escuchadas. En Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Meses después de firmar en Barbados un acuerdo político de amplio alcance que allanó el camino para unas elecciones presidenciales en Venezuela, este año ya tienen fecha, el 28, el gobierno y la oposición están nuevamente enfrentados desde el punto de vista electoral. Y hoy he querido conversar en la sección Así lo veo con Javier Corrales, docente, investigador venezolano, profesor de Ciencias Políticas en Amherst, Massachusetts. Buenos días y bienvenido, Javier. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muy buenos días, el gusto es mío, gracias. Por favor. Bueno, hablemos de las opciones y los dilemas que enfrenta la oposición ante, el hecho, desde el punto de vista pragmático, que la candidata que fue electa en las elecciones primarias, María Corina Machado, está inhabilitada. ¿Cuáles son los escenarios que enfrenta la oposición o que podría enfrentar la oposición para efectivamente representar o estar representada en estas elecciones el próximo 28 de julio? Bueno, el dilema de la inhabilitación es muy serio para cualquier oposición. Sin embargo, mi opinión es que esto no es un problema único en la historia de Latinoamérica. En otros contextos, en otros momentos han sucedido inhabilitaciones similares y pues el dilema es cómo superar este impedimento, y hay fórmulas que se han utilizado en otros países, unas con éxito, otras sin éxito, pero han sido dilemas que han tenido que enfrentar otros políticos en otras naciones latinoamericanas. ¿Cuáles ejemplos? Por ejemplo. Bueno, sí, yo acabo de proponer en un artículo que escribí el ejemplo más clásico que ocurre en Argentina en el año 1973. Ahí en Argentina existía un gobierno militar que quiso hacer unas elecciones, pero prohibió a un candidato que era el candidato más popular en toda la Argentina, el general Juan Domingo Perón, que había sido ya presidente, y él lideraba uno de los movimientos políticos más importantes de la oposición. No era el único, pero era indiscutiblemente el más popular, y el gobierno prohibió la candidatura de Perón. ¿Y cuál fue la fórmula que utilizó Perón en aquel momento? Bueno, pues decir, vamos a elegir a un candidato designado que prácticamente va a ser mi representante, y el nombre de esa persona fue Héctor Cámpora, y el gobierno titubeó un poco, pero a la larga sí permitió que esta figura se presentara a elecciones, y efectivamente Cámpora ganó. El lema de la época que decían los peronistas haciendo campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque había entendimiento por todas partes de que el triunfo de Cámpora como candidato sustituto representaba una especie de vuelta al poder del peronismo y su líder favorito. Ahora, para entender este contexto, Cámpora era cercano a las líneas de Juan Domingo Perón. ¿Por qué le hago la pregunta? Si trasladamos ese ejemplo que usted plantea en el artículo, precisamente una de las discusiones que se dan, digamos, en este momento es si ese sustituto que podría inscribirse en el CNE debería salir o contar con el apoyo de la candidata María Corina Machado, que es la candidata ganadora de las elecciones, de su círculo cercano, de su entera confianza, o incorporar a alguien de los partidos políticos tradicionales que, han hecho vida en la oposición durante este tiempo, ¿no? Sí.
Bueno, esas son dos fórmulas a investigar. Una es elegir bueno, una es cuando un candidato que por algún motivo no puede presentarse endosa a otro candidato que puede provenir de otro partido político con el cual haya habido diferencias inclusive grandes. Esto ocurre en todas las elecciones, sobre todo cuando hay primeras y segundas vueltas o primarias. Esto puede funcionar dependiendo del candidato y la fortaleza política de los candidatos. Me luce que en Venezuela no existe figura en la oposición que tenga niveles de aprobación que se comparen con los de María Corina Machado. Entonces, para el contexto de Venezuela, esta fórmula de endosar a un político ya conocido tal vez no funcione. Entonces, ¿cuál es la otra fórmula? La otra fórmula es elegir a una persona desconocida, verdaderamente nueva o que ha jugado un papel muy de segundo plano, pero que todo el mundo entienda perfectamente que es una persona muy leal en este caso sería María Corina Machado. Ese era el papel que jugó Cámpora. Era el delegado principal de Perón mientras Perón estaba fuera, exiliado. Y era como una especie de un político de segundo plano. Hasta cierto punto, ese fue el gran éxito, era de que no había ninguna duda, de que esto era una alianza entre Perón y Cámpora. Entonces esta es la fórmula. La fórmula sería elegir a una persona que no tenía mucha experiencia política, es decir, no estaba quemado, para usar una palabra de tener a mucha gente que ya estuviera en contra del papel político que había ejercido. Elegir una persona nueva, una cara nueva, por así decirlo, y alguien que todo el mundo sabía era muy leal al movimiento. La opción podría ser riesgosa tomando en cuenta, por ejemplo, otros también ejemplos latinoamericanos, caso Ecuador. Muchos de los candidatos que formaban parte de las líneas de el partido de Correa, que algunos no ganaron, y los que ganaron se distanciaron de el partido, incluso del propio Correa, por ejemplo. Ese es un riesgo, ¿no? Oh, por supuesto que es un riesgo. O sea, hay dos riesgos. El primer riesgo es que no gane o que el gobierno busque cualquier modo de crear nuevas trabas. El segundo riesgo es que una vez haya si un candidato sustituto termina ganando y asumiendo el mando, asumiendo el poder, no hay muchas garantías de que ocurra algo que parecido a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina lo que pasó es que el Cámpora, luego de menos de 2 meses en el gobierno, renuncia y llama a elecciones. Son elecciones libres y justas, verdaderamente democráticas en Argentina, en las cuales participa Perón, y Perón entonces gana y asume la presidencia. Entonces no es lógico, no es inevitable que los candidatos se retiren, como hizo Cámpora, y vuelvan a llamar a otra elección. Muchas veces se quedan en el poder y en algunos casos siguen la línea de la figura principal. En otros casos no, en otros casos rompen muy severamente. Esto puede pasar, por supuesto que es riesgoso. Sí. El otro punto también es, bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Es más allá de aquellos que han hecho vida en la oposición durante este tiempo político, la pregunta es, bueno, ¿qué otro personaje podría tener la base electoral que al menos hasta el momento, según reportan algunas encuestas, tiene María Corina Machado? Es decir, ¿cuál podría ser esa figura? ¿O qué características tendría que tener esa figura? ¿O cree que solo con el hecho de esa base que la acompaña podría endosarle a esa otra figura, como usted dice, quizás desconocida, su apoyo popular? Sí, yo he visto las encuestas algunas y realmente cuesta trabajo encontrar alguna figura de los políticos que circulan que tenga este nivel de aprobación, este nivel de aceptación y que genere tanto deseo de ir a votar
como María Corina Machado. Entonces, en ese aspecto ya tiene ese capital político envidiable. Yo creo que los votantes siempre suelen ser muy listos. Creo que se van a sentir más confiados de que su voto va a ser respetado si saben que un candidato sustituto es alguien que es verdaderamente leal a María Corina Machado y no una especie de apoyo prestado o negociado, que es lo que tendría que suceder con un candidato de los políticos tradicionales que existen. Bueno, la apuesta, sin duda alguna, es arriesgada. Mire el caso, ¿quién más leal, o al menos se pensaba, quién más leal que el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, en Colombia? Al final terminó siendo o teniendo distancias importantes con la política de Uribe, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un muy buen ejemplo. Originalmente era el candidato de Uribe, gana la presidencia de Colombia y a los 2 años ya empieza a tener diferencias muy serias, de manera tal que Uribe se convierte en el primer líder de la oposición. Totalmente. De hecho, hay cosas todavía más novelescas, y es que en el último gobierno de la Argentina, el presidente Alberto Fernández fue más o menos el elegido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y entonces ella entra al gobierno como vicepresidenta. No se retira, pero casi la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández consistió en la oposición interna que provenía de Cristina. Entonces, muchas veces inclusive la oposición de parte de las personas que fueron responsables de que estos presidentes llegaran al poder viene inclusive desde el propio gobierno. Sí. Esto sucede, pero no es la norma, ¿no? Vamos a ponerlo así. Bueno, aquí no es el único camino posible. Sí, aquí en Venezuela, bueno, claro, fue un caso distinto porque algunos partidos decidieron no participar en las elecciones dadas las condiciones, y se eligieron alcaldes que formaban parte de partidos que tuvieron que renunciar a su partido, pero que hoy en día tienen otro partido, que es el caso de Fuerza Vecinal, es decir, que son con líneas distintas a los partidos, digamos, de base, de donde venían, o por ejemplo el caso, si nos vamos a Bolivia, el caso de Luis Arce también. No es una apuesta menos riesgosa, es lo que quiero decir. Sí, no cabe duda. Lo que pasa es que en todos estos casos que estamos hablando, el expresidente que termina siendo, el promotor, en el caso de Bolivia, Evo Morales, que termina promocionando a Luis Arce, que se convierte en presidente. Hay una diferencia fundamental con Venezuela, y es que estos presidentes eran muy polémicos ya para empezar, estaban muy gastados. Entonces, cuando empiezan a hacer oposición, no tienen la fuerza gravitacional que tendría una persona como María Corina Machado, que no tiene un expediente en el poder. Entonces esa es la gran diferencia. Estamos haciendo comparaciones de lo que pasaría en Venezuela, pero estamos utilizando casos de expresidentes que tenían la prohibida la reelección o no querían hacerlo, y tenían una especie de desgaste con el cual les cuesta más trabajo hacer este tipo de resistencia, e incentiva a que los candidatos sustitutos que asumen el poder también se distancien de ellos, porque eran ya personas problemáticas. Pero María Corina Machado ha conseguido un estatus político muy grande, y sería muy difícil, muy costoso para cualquier presidente sustituto querer ir en contra de la marea de María Corina Machado, por lo menos al principio del gobierno. Es una diferencia importante que vale la pena resaltar. Javier, te agradezco mucho que hayas participado en esta sección, así lo veo.
docente, investigador venezolano, profesor de Ciencias Políticas en Amherst, Massachusetts. El artículo, muy interesante, por cierto, porque bueno, es una propuesta, está en America's Quarterly, allí pueden conseguirlo. Le agradezco mucho, Javier. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, por favor. 7:30, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial.